andan toda la gente, la people que nos están escuchando ahí? Esto es UMD, una mirada distinta. Otro episodio más. ¿Episodio número, papi? 6. Este es el episodio número 6. Episodio número 6. Sex. Este es el episodio número 6 y bueno, a ver, ¿qué tenés para mí hoy, papu? ¿Cómo andás? Todo bien, ahí andamos. ¿Todo bien? ¿Tranqui? Sí, Hoy sí. jueves, un día más. Jueves tranqui. Un jueves tranqui. Momento. Pero bueno, ahí andamos. Bien, tranqui, tranquilón, ya terminando la semana. No nos falta mucho y ya está. Ya fin de semana largo, tranco. Y ya está, papu, toma un mate, pa. Toma un mate y relajá. Relájate con un matecito. Con auspicia, mate Amanda. Ah. Pero bueno, estamos aquí. Bueno, como siempre, que se suscriban al canal, que le den like, comenten y Total. que nos sigan en Instagram. De momento hay Instagram. Ajá, UMD, ¿cómo? UMD Podcast, _. Guión bajo, ahí está. Tranqui. Pero bueno, vamos a empezar, dale. Empezamos. ¿O querés alargar un poquito más para monetizar, como nos están diciendo? No, estoy bien, estoy bien. Dale, arranca. Bueno, yo quería empezar haciendo un poco de introducción de versículos que en la anterior temporada tocamos, no en sí estos dos que quiero leer, sí un poco lo anterior a eso, de Romanos 6. Esta vez quería hablar de la trilogía de Romanos, 6, 7, 8. Esa trilogía de capítulos. Porque la verdad que lo venía leyendo mucho tiempo y últimamente lo he leído y releído. Capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 es importante y eso nos enseña mucho esos 3 capítulos. Pero quería empezar con versículo 12 y versículo 13. No son los principales en sí, no es que leo este y se va a tratar exactamente del versículo 12. Es para dar un puntapié inicial. Ajá. Este es el saque del medio del primer partido, saque del medio. Necesitamos siempre saque de medio. Versículo 12 dice, bastante conocido supongo yo, ¿no? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Versículo 13 lo leo de seguido. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pero, vos habías dicho que esto ya lo habíamos hablado. No estos versículos en sí, los anteriores. ¿Cómo que Muertos sonó? al pecado, capítulo 6. Ta. Por eso lo que me refiero, no nos quedemos solos con estos versículos. Yo quiero dar una introducción con esto. Después me voy a explayar capítulo 7, capítulo 8. Estos dos versículos me tocaron un poco hace unas semanas que lo estuve leyendo y entendí un poco de que fuimos predestinados, porque capítulo 8 no es lo que quiero tocar, pero para hacer mención de esto, que dice que Él nos predestinó. Fuimos predestinados para algo mayor, un poco más, algo mayor, siempre para algo más, ¿me entendés, no? Y acá dice, como para después y pasar al siguiente capítulo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, no reine. Y el versículo 13 dice, y presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y a veces no entendemos cuando referimos a esta frase de vivos de entre los muertos. ¿Y por qué dice que no hay que reinar? Porque muchas veces nos decimos nosotros mismos, nos decimos en la iglesia y intentamos seguir con palabras esto de que no reine sobre nosotros lo malo, de no seguir lo malo e intentar siempre ir mirando a Dios, ¿no? Eso es lo que siempre se llega a decir. Pero yo estaba tomándole otro enfoque. Por otro lugar. Claro, que cuando dice no reine el pecado en vuestros cuerpos, es decir, que no viva más. Y en esta trilogía de capítulos quería mencionar un poco de lo que para Él, en lo que Él nos predestinó, es morir para esperanza. Y suena un poco raro y a veces un poco ambivalente el decir morir para esperanza, unos muertos ya no tiene esperanza. Pero Dios nos dice acá, no reine pues el pecado. Y después capítulo 13 nos dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Cuando uno
quiere dejar y quiere empezar a agradar a Dios, quiere dejar lo que te hace un poco ínfimo, lo que te hace efímero, lo que te hace hoy sí, mañana no. Explica las palabras porque no lo entienden todo, Mati. Cuando nos hacen Son un palabras poco... claras. Ahí te digo. Cuando nos hacemos un poco pasajeros, que hoy hacemos algo y mañana tal vez no lo hacemos, porque eso es un pasajero, es un viaje de unos días, no es un viaje eterno. Dios nos pide que muramos para que esta carne, porque dice acá el pecado en nuestras concupiscencias, el pecado en mi carne, Ujú. para que este pecado no viva más, no es solo decir hoy algunas cosas y mañana no hacerlas, sino empezar a vivir por esas cosas que hay que hacer, ¿entendés? No. A ver, explícate. A ver, anda explicando lo que estabas diciendo recién. Mirá, A ver. no reine pues el pecado. Ajá. Quédate con no reine pues el pecado, Vamos a hacer con frases, vamos a separar porque por si frases. leo todo el versículo es como No, medio sí, pero repetitivo. busquemos ítems, por así decirlo, o Se podría frases decir. claves, ¿viste? Sí. Que expliquen a lo que va este mensaje que Claro. estás dándonos. Haciéndolo en pocas palabras, antes de explayarlo, Ajá. a lo que Él nos predestinó, primeramente, es morir para esperanza. Yo lo que saqué un poco de estos 3 capítulos, morir para esperanza. Y el capítulo 6 nos da lo primero, morir. Y ahí cuando dice no reine el pecado, es morir. O sea, porque, por ejemplo, Morir al pecado. morir al pecado, Ujú. morir y dejar el pecado. Morir y renunciar. Renunciar significa dejar. Eso es lo que nos llama día tras día Dios. No reine pues el pecado. Versículo 13, acá viene el para, que cuando presentéis vosotros mismos vuestros cuerpos a Dios, los presentéis como vivos de entre los muertos. Uno que sigue agonizando inclusive, está vivo. Está agonizando, está en las últimas, se podría decir, pero está vivo. Cuando dice que no reine, no es que lo dejes con detallitos. Que yo digo, bueno, quiero empezar a servir al Señor, Claro. quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero hay cosas que no van. O sea, y digo, ya son sacar detalles. todo es lo morir. que tenés mal. Cuando uno muere, ya terrenalmente y carnalmente hablando, Sí. en lo espiritual, cuando uno muere, ya no vive más. Ujú. Ya no vive más. Entonces cuando dice no reine para presentar vuestros cuerpos, es que si van a presentar vuestros cuerpos ya tiene que haber muerto. No está presentar vuestros cuerpos y después morir. ¿Me entendés? Ajá, o sea, estás diciendo que no podemos ir con lo que tenemos mal. ¿Cómo? O sea, estás diciendo que nosotros no podemos presentarnos con lo malo que tenemos. Exactamente. Pero no es medio como que Dios quiere que nosotros nos presentemos como somos y Él nos ayuda Ahí a está sacar. la contradicción, ahí está la ambivalencia, ahí está una idea contra otra idea. Ajá, a ver. ¿A qué me refiero? Porque es verdad, uno no puede presentarse santo porque no somos santos. Ajá. Uno se tiene que ir santificando día tras día. Somos carne. Pero este morir, no es que yo digo, hoy muero la carne, y aunque sea un deseo real, y aunque yo diga realmente hoy muero, y empiece a caminar día tras día por el Espíritu para Dios, no es que ya quedé limpio y absuelto de todo pecado, de toda culpa. No. Pero lo que nos manda, porque vos fíjate, como te dije recién, está primero el morir para después presentarse a Dios santo. Porque en otros versículos nos habla de que nos presentemos sin mancha, santos y agradables a Él. Acá vivos entre los muertos. Nos manda que nos presentemos ya muertos en carne, o sea que nuestra carne ya no tenga poder sobre nosotros. Claro, que Eso que nos hace seamos- pasajero. Que sea el Espíritu solo. Claro, ya no tenga poder sobre mí. No es ya ser santo, sino de que lo que antes te abstenía, antes te frenaba, ya no tenga poder sobre vos. En ese momento vos te presentás a Dios. ¿Para qué? A ver, sí, explícamelo, porque Exactamente. lo que estoy entendiendo con lo que me vas diciendo es que yo solamente para presentarme a Dios tengo que ser puro. Nada más me estás diciendo vos. No en Y yo esa te lo, pureza. no, yo te lo digo porque se puede entender, ¿entendés, no, a lo que voy? Claro. Que si una persona viene a la iglesia y no es puro, porque obviamente no va a ser puro porque viene con todo, no se puede presentar a Dios. Me explayo sobre eso. Ahí yo Explayo. quiero que toquemos Capítulo- esa parte. Capítulo 7, Ajá. versículo 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no muera el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 19 y 20 dicen, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo estaba diciendo, yo siguiendo mi vida, espiritualmente hablando,
y carnalmente hablando, siguiendo las dos vivas, el querer está en mí, pero no el hacerlo. Acá dice, en mí no mora el bien, mora el querer. El querer hacer el bien sí está en mí, está en mi mente, pero no lo puedo hacer. Hay algo que me abstiene, hay algo que me frena al hacerlo, ¿no? Versículo 25, como para dar la idea, dice, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo se dio cuenta de que si uno no muere carnalmente hablando, no puede servir completamente a la ley del Espíritu. Entonces, claro, yo te digo, morir a la carne para presentarte ante Dios, no es que vos morís y tenés que presentarte santo ante Dios. Uno no puede ser santo. Uno no puede ser santo sin Dios. Claro. Y si yo te digo, tenés que morir para presentarte santo, es como decir, sé santo sin Dios. Y no vamos a eso. Sino a que vamos a la disposición. Ajá. Cuando yo te dije muertos para esperanza, no muertos siendo santos, para esperanza. Dios nos llama a esperanza, ya me voy a explayar un poco más en lo que es la esperanza después, pero Dios nos llama a morir para esperanza. Son 3 palabras, son 3 capítulos. El morir es el primer paso. El morir es todo. El morir a lo viejo. Ajá. O sea, que el primer paso para ser santo, morir... Es querer morir. Es el querer. O sea, no morir nada más, sino vos mismo obligarte a morir. Pongamos otra palabra como para que se entienda más. Ajá, Renunciar. ¿Qué renunciar, significa renunciar? Sí, está buena. Dejar. O no sé si es verdad, renunciar o también iba a decir necesidad, nada que ver. No. Pero sí, creo que está bien renunciar, creo que Sí, está bien, sí, porque sí. no estoy encontrando ahora. Había una palabra que no me sale, que sería como autoboquearse, por así decirlo, uno mismo, ¿entendés? Sí. A lo que voy es, yo sé cómo soy y me tengo que como renunciar, ahí va también lo que decís vos, a lo que yo soy también. Claro, porque vos fíjate, Autobocó. claro, No me salía. algo que nos marca el versículo 13 del capítulo 6, que aparece y como que no lo tenemos en cuenta, es que nos dice presentados vosotros mismos. Y con lo que vos decís, uno se conoce las falencias que tiene y las virtudes que puede llegar a tener. Si otro me presenta, me puede presentar con lo que el otro conoce, con lo que yo dejo que él vea de mí. ¿Me entendés? Usando máscaras. Claro. Pero cuando dice vosotros mismos, no te puede presentar otro. O sea que el que sabe perfectamente de que moriste realmente a eso, Y es Dios. de que te frenaba, a eso que te estancaba, son Dios y vos. Y es que Él es el único que conoce, el que no le podemos ocultar No le podés nada, mentir. no podemos ponernos máscaras con Él, porque Él El sabe único que cómo sabe somos. que renunciaste realmente, Claro. que dejaste este pecado para vivir por esperanza por Él, sos vos y Dios. No hay otro. Porque a otro vos le podés mostrar cualquier cosa. Nosotros por atrás de la cámara podemos mostrar cualquier cosa. Podemos parecer cualquier cosa. Pero el que realmente conoce que lo que predica, que lo que hace, van de la mano, es uno mismo y Dios. Entonces acá, como te dije bien, nos llama primero morir para esperanza. Ajá. Entonces, Primer paso. ¿Por qué tenemos que morir? Es lo que leí en estos versículos del capítulo 7. Con la mente servimos a Dios, pero con la carne, es decir, con mis acciones, Igual, sirvo a la ley del ahí pecado. es lo que iba. Yo justo no sabía si ibas a tocar este punto o no. ¿Vos qué decís? Como con lo que estás diciendo, mira, justo me das pie. ¿Es más importante cambiar la carne o la mente? La carne. ¿La carne vos decís? ¿No Porque la decís carne que contamina la mente. no es la mente la que domina la carne? Porque los pensamientos que nosotros ocultamos hacen que generen ese deseo, obviamente por cualquier cosa. Pero ¿qué es lo que pasa? A ver. La explica. mente puede ser contaminada por la carne, pero también por el espíritu. Ajá, sí. Si yo me saco la mente, es verdad, no hay que contaminar, pero tampoco no hay nada que purificar. Pero ahí va lo del corazón. Pero para eso nos habla también de la mente, Dios. Sí, sí. Porque los pensamientos sí están en el corazón, pero a veces nos volvemos sentimentalistas y a veces nos dejamos llevar por esas cosas que nos mueven ahora y después tal vez no nos mueven. ¿Me entendés? Es un poco la mente, es un poco esa parte racional. De que sabemos y a lo que quería ir, de que quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y a veces en este servir a Dios sin morir es mucho querer
dejar lo malo y bueno, quiero empezar a servir a Dios, no sé, en esto, quiero mejorar en iglesia con aquello otro, quiero empezar a orar, quiero empezar a leer, y quiero, y el querer está en mí. Pero a la hora de hacer, a la hora de actuar, me quedo solo en palabras. Ajá. Cuando das el primer paso, por ejemplo, empecemos capítulo 6, primer paso, morir. Cuando das el primer paso a dejar realmente renunciar, a hacer una brecha entre el pecado y vos y tu nuevo camino hacia Dios, cuando ya está esa brecha marcada, la mente no se basa solo en querer, sino también en hacer. Por eso es que Pablo decía, el pecado está en mí, por ende el querer puede nacer en mi mente, pero el hacerlo va a ser difícil. Pero ¿qué es lo que pasa? Ujú. Como Dios, Él nos llama, nos predestina para morir y para tener esperanza a la vez. En el capítulo 8 quería leer que por qué hay que morir un poco a la carne. Porque muchas veces nos autoengañamos y nos decimos, una parte de mí quiere servir a Dios y ves que hay algunas cosas con lo que lo haces, hay alguna que sí mejoraste, que está bien. Es importante ir paso a paso. Es que eso siempre le pasa a todo cristiano. El momento de cuando empezás algo nuevo, te da la gana de hacerlo. Claro, estás con Pero emoción. la emoción, claro. Sí. Está ese tiempo que estás emocionado, tenés ganas, la actitud cambia, todo. Es como, querés eso, hacerlo. Sí, pero total. llega el momento de la no emoción. O El no después. sé si la no emoción, el después. El sin ganas. La costumbre. Eso, la costumbre. Lo cotidiano. Esas palabras son tremendas. Y acordate de la palabra costumbre, porque ahora quiero nombrar un poco más de lo que estábamos hablando recién, de acostumbrarnos, pero de costumbre, después quería decir, hay un versículo más adelante, que también con el que quería cerrar, pero hay veces que no damos cuenta el por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Ujú. Por ejemplo, el por qué deberíamos morir a la carne. Capítulo 8, versículo 8 de Romanos, todo en Romanos. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es así de corto el versículo, pero contundente. Porque muchas veces nos engañamos, como bien quería decir, de que sí, mejoramos ciertas cosas, de que tenemos esa emoción de querer servir a Dios, de estamos con toda la pila, con toda la onda, y tal vez hemos empezado a mejorar, y hablando en términos reales que hemos mejorado. Ujú. Pero al no morir realmente, al no hacer esa brecha que separa lo viejo de lo nuevo, No estamos 100% metidos. siguen esos detalles. Tal vez la carne está Claro. agonizando todavía. No es que esté viva 100%, está Engañamos a agonizando. Dios casi. Y acá dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No los que viven, pero los que tienen la carne medio, están agradando, no. Como que en un contrato ellos tienen la letra chiquita. Claro, Tipo, exactamente. Dios es el que te dice, che, acá está el contrato. ¿Vos lo aceptás o no? Pero vos le engañás a Dios y sí, pero no leíste la letra chiquita todavía vos. Claro. Yo tengo algo todavía que quiero ahí guardar ahí. Y un poco de esa letra es el poder agradar a Dios. Ujú. Y una forma muy explícita que nos da Pablo es porque, versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Corta. Pero sigue, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque muchas veces pensamos el para qué, el por qué morir, para qué morir. ¿De qué Y sirve? muchas veces decimos, ¿de qué me sirve? No es de qué te sirva a vos, de qué le sirva a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No sería para mí? Aquí vamos. Porque muchas veces esa emoción nos da, qué bien me siento, no sé, sirviendo a Dios, haciendo esta cosa con la escuelita, con los jóvenes, en los cultos, ponerle el ejemplo que estés haciendo. Y muchas veces intentamos calmar nuestra mente de las cosas malas que hacemos, retribuirlas con cosas buenas. Ujú. Y acá dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si morís a la carne, agradaréis a Dios, en otras palabras. No te agradarás vos mismo. No dice morir a la carne para que estés conforme a uno mismo, para que esté conforme a Dios. Si Dios, primeramente, es el centro, si por Dios queremos morir, ese arrepentimiento va porque por Él queremos vivir. Es que estamos sujetos a esa esperanza de que por Él vamos a vivir. Porque día tras día lo vas haciendo, no es morir hoy y mañana veo qué hago. Es morir hoy y mañana y pasado y todo lo Es que es repetir todos los días lo mismo. Es repetir todos los días la Pero muerte, que no por se así vuelva decirlo. costumbre. Claro. Sino tampoco ir sí, renovándose día a día, capaz. día a día. Porque si fuera repetido, aburre también, creo. Yo Sí. creo que porque como es humano y nos aburrimos fácil,
y más ahora, aunque como decíamos que está bien repetir, estamos hablando en Dios, yo creo que tiene que también llevar acompañado de una renovación día a día también. Día a día. Porque si no te vas a acostumbrar, como te acostumbras a lo malo, te acostumbras a lo bueno. Sí, totalmente. Y eso hace que vuelvas a lo malo también. Y a veces lo que nos pasa, antes de llegar a acostumbrarnos, es que cuando uno empieza a servir realmente, es cuando empiezan a ladrar los perros. Es cuando el diablo empieza a ponerte las aflicciones, ¿no? Y muchas veces pensamos o solemos retribuirnos, si quiero servir a Dios, bueno, me tiene que ir bien, y la verdad que no va a ser así. En términos reales no va a ser así. Ahí es donde Porque- más mal te va. Claro, porque lo que nos va a ir bien, muchas veces pensamos, si sirvo a Dios, no sé, voy a tener plata, voy a ir re bien. Y la verdad que no es términos de plata, no es término material, no es término de este mundo cotidiano. Claro. Te va a ir bien en el corazón, y a veces hasta parecería sentimentalista, pero en el corazón y en el espíritu te va a ir bien. Y es como cuentan esa anécdota de la del partido político, ¿te acordás? No sé si te acordás de la del partido político. Que estaba había un partido político, Sí. y bueno, estaban ahí presentándolo frente a la gente, todo eso. No sé si vos te la acordás, la anécdota esta, la del pobre. Ah, sí, ¿Te sí, no acordás? estaba entendiendo, sí, sí. Que va ese pobre, una persona pobre, va donde está el partido político y le dice, el político le dice, y mi partido a este pobre le dará un traje nuevo, ¿viste? Claro. Algo así. ¿Viste? ¿Te la acordás igual? Sí. Y viene un cristiano y le dices, pero mi Dios le dará un corazón nuevo. ¿Y ahí qué dice? No le dará 2 trajes nuevos, no le dará Claro, plata, el político le le dará un está corazón. dando algo material, algo Claro. del mundo. Que ahora está y mañana no. Claro. Porque ese traje te puede durar, qué sé yo, bastante tiempo, pero en un momento se te va a empezar a descoser, se te va a ensuciar y ahí quedó el traje. Ujú. Cambia un corazón, ese un corazón se puede ensuciar, se puede inclusive hasta por ponerlo en las mismas palabras, descoser. Pero lo que hace Dios es cosernos todavía más. Y que si vos lo vas renovando día tras día, Él va renovando ese enmiendo, ese hilo, día tras día en nosotros. Hay un versículo que dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que va a venir. Acá mismo Romanos dice, ¿no? Que no va a ser comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque claro, morimos para Él, intentamos servirles día tras día, hacemos esa brecha, por así decirlo, por ponerlo en palabras, ¿no? Estas acciones que uno va haciendo día tras día. Ajá. Y vienen las aflicciones, y a veces son esas muchas aflicciones las que nos van estancando de vuelta, las que nos van diciendo, ¿y por qué hiciste esto? ¿Y por qué volviste? ¿Y por qué dejaste todo lo otro si en el mundo ibas a hacer algo? En el mundo ibas a hacer algo, pero la gloria que iba a venir sobre vos es incomparable. Porque no es una gloria que todos te van a alabar y te van a aplaudir todo lo demás en el medio de la calle, no. Eso es lo Pero que con vos Dios. y Dios sabés. Claro. Claro. Exacto. Eso es. Pero muchas veces nos pasa eso que vos decías, y quiero llegar ahí, al acostumbramiento, a la costumbre, ¿no? Ujú. Al decir, el deseo estuvo al principio, pero después viene la costumbre. Me quedé. Claro. Me aburrí. Me Y hay veces cansó que esto. Dios nos llama a este morir para esperanza. También es morir a los ojos. Y Dios nos llama a ser ciegos. ¿Y por qué a ser ciegos? Yo lo pongo en palabras así, ¿no? Versículos 24 y 25 del capítulo 8, ya para ir terminando. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Cuando yo sé qué va a pasar, lo espero ni lo espero. Ujú. Cuando viene mañana, listo, sé que mañana va a venir. Lo que uno ve, ¿a qué voy a esperar? Es como, no sé, ver ahora la final del mundo del 2022. Si yo la veo ahora, no es que va a ganar Francia o que va a llegar otro a la final, es el mismo partido. Entonces es como decir, ver un partido de vuelta, ya sabés qué va a pasar. Con el resultado Cuando y uno todo. espera lo que ve con los ojos, cuando uno sabe qué va a pasar, no es esperanza, eso no es estar sujeto a esperanza. Es estar sujeto a algo que ya sé, que ya conozco. Versículo 25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y uno llama a este morir y vivir para Él, y para que no caigamos en acostumbramiento, es día tras día no verse uno mismo. No verse, ¿qué logré?
Porque a veces decimos, ¿qué logramos? Y vemos para atrás, tal vez no logramos mucho. Tal vez decimos 2 o 3 cosas y como que nos desanimamos. Digo, loco, al final morí, no hice mucho. Pero tal vez eran esas 2 cositas, eran importantes. Eran granitos. Eran las cosas que te costaban más y las venciste. Tal vez otro logró 10, pero eran 10 cosas chiquitas. O tal vez eran 10 grandes. Cada uno está llamado para su propósito distinguido. Los que no vemos, con paciencia guardamos. Muchas veces este morir para esperanza, morir para poder vencer, es estar ciego a uno mismo, estar ciego a lo que muero para ya no ver yo, para que el Espíritu vea por mí. Cuando vamos de noche, por ejemplo, justo me acordaba, como cuando vamos de noche en la ruta, Ajá. no es lo mismo que ir de día. ¿En qué sentido? no. Vos vas lento, vas más tranquilo, y más si hay niebla. A la noche vos decís. Sí, a la noche. Ujú. No ves nada, no ves si viene alguno, si no viene. Vas más precavido. Vas más precavido, vas más diligente. Vas más pensando en lo que puede pasar. Claro. Cuando vos vas de día, ves de atrás, Sí, ves para adelante y sabés qué viene y qué no viene. Ujú. Eso no es esperar, porque ya estás viendo lo que viene. Cuando uno va de noche, con paciencia guarda, dice la Biblia. Ese poco de que Dios nos alumbre día tras día, en el sentido de que nos alumbra a nosotros para que en mí, no entre nada malo, pero no que nos alumbre alrededor. Porque a veces decimos, veo todo, bueno, permito, sé cuando viene algo malo, sé cuando viene algo bueno, y al fin y al cabo no estás esperando. Ujú. Cuando tu lumbrera, Ajá. que es Dios, ¿no? Sí, sí. Cuando vos te dejás guiar por ese Dios, Te dejas alumbrar, ¿a eso ibas? por Dios, claro, cuando te Ujú. dejas alumbrar por Dios, ya es un poco de que no son tus ojos los que ven, sino ven los de Dios. Porque hay un versículo en la Biblia que dice, más altos son tus pensamientos y tus caminos que mis caminos. Es ese esperar en Dios ciegamente, sabiendo de que si yo morir por Él voy a vivir. Ese es un poco de morir muertos para esperanza. Claro. Creo que la palabra para abreviar no era esa, pero bueno, todo esto era fe. Sí. Que nunca la dijiste, por eso estaba viendo cuándo lo ibas a decir. Pero creo que la palabra que querías buscar era fe. Pero bueno, y eso es lo más importante. Eso es lo importante, es siempre dejarse, como decías vos, alumbrar por Dios y guiar, que no nos guiemos con nuestros ojos en los momentos fáciles como difíciles, sino ser ciegos en la fe, obviamente, Claro. perdidamente en Dios, y dejarnos que nos guíe a lo que Él tiene por nosotros para adelante, A lo que Él nos llama. a lo que Él nos llama, no dejarnos o pensar esto quiero hacer, esto quiero atravesar, no quiero pasar por esto, no quiero, Claro. no quiero esto y todo eso, Y viste al que fin y ya al cabo, ahí para qué morís si vas a tomar claro, la rienda siempre vos. en mente esto quiero, esto Claro, no quiero, sí, sí. esto, siempre pensando, nunca dejando que fluya lo que Dios quiere para nosotros, que eso es lo importante. Por eso yo lo que yo también pienso y quiero que también mucha gente reflexione es dejar que Dios fluya en nosotros, en nuestra vida. Exactamente. Que Dios no sea sino un catalizador de bendición. Que no sea algo, un amuleto, algo de bendición, sino sea un catalizador en nuestras vidas, en lo cotidiano, en el momento malo como en el momento bueno, y que Él, como Él avanza en nosotros, que nosotros avanzamos lentos a veces, que a veces nos complica, sino que también nosotros podamos avanzar con Dios para lo que viene por delante, obviamente. Exactamente. Pero siempre no con nuestros ojos. Y tampoco con nuestras lámparas, como decías vos, sino con Claro, la no con nuestras lámpara, fuerzas. claro, sino con las lámparas de Dios, con los Exactamente. ojos de Dios. Que Él sea esa lumbrera a nuestros caminos, que Él sea esa lámpara, que Él sea que nos vaya guiando nuestro camino que tenemos. Que Él sea, ¿cómo se llama? Que no me sale el nombre ahora. Y el guía. ¿Eh? El guía. Claro, iba a decir el grillo de Pinocho, pero bueno. Bueno. Nada, pero bueno, a eso iba muy igual. Pero eso es lo importante, es que Dios fluya en nosotros. Creo que es lo que tenemos que dejarnos, porque para que no sea nada cotidiano siempre. Porque nuestro día a día, que siempre es
aburrido. Puede haber días interesantes, puede haber días interesantes, pero siempre va a llegar el momento que nos vamos a aburrir. Siempre nos aburrimos. Sí, total. Eso pasa en la iglesia y pasa afuera. En todo lado pasa. Que nunca llegue ese día, sino que siempre haya una renovación en Dios. Que Dios siempre, o busquemos nosotros, obviamente, porque también va en nosotros buscarnos, siempre pedir. La disposición es de nosotros. Claro, que no sea solamente de nosotros decir, sí, pero que Dios me renueve. No, pero que también uno busque esa renovación en Dios, para que no nos aburramos de la vida y de Dios. Exactamente. Pero bueno, yo creo que sería todo por hoy, ¿no? Sí. Sí. Ya ir cerrando este capítulo de UMD, una mirada distinta. ¿Qué capítulo es? Capítulo 6. Capítulo 6. Capítulo número 6. Bueno, creo que esto fue todo por hoy. Creo que para hasta acá ya está. Ya Creo que estamos. ya me cansé. Nada que ver a lo que estábamos hablando. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Suscríbanse, síganos en el canal de YouTube UMD, una mirada distinta, en Instagram. También UMD Podcast, _bajo. Y bueno, y comenten y den los like. Ya de por sí, gracias por escuchar. Eso es lo Se más aprecia importante. bastante. Y bueno, no sé cuándo volveremos con Spotify. También está complicado eso. Aún sigue complicado. Sí. Bueno, no, está bien. Seguimos en YouTube. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Esto fue UMD, una mirada distinta, capítulo número 6. 6. Nos vemos la próxima.